Ahora la comercialización ha llegado a grados cada vez más grandes. Antes celebrábamos un día, determinada ocasión, y ya desde hace algunos años ya es costumbre entre los comerciantes que sea el mes de la madre, el mes del niño, el mes de la patria, sí, pero los papás seguimos nada más teniendo el tercer domingo de junio, cuando bien nos va. Hablar de los niños es algo interesante porque podría parecer que el tema está dirigido a aquellos que tienen una edad menor a 15 años. Sin embargo, podemos nosotros encontrar que realmente la palabra de Dios tiene otro tipo de significado para con nosotros. Hoy en la mañana llegó Mateo corriendo entusiasta, y al verme que estaba haciendo un poquito de las cosas que preparamos para la celebración de nuestro servicio, con toda la inocencia y la transparencia que tienen los niños, me preguntó: ¿y qué están haciendo los otros? Los otros estaban aprendiendo de la palabra de Dios en ese momento. ¿Qué son los niños? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los niños? Según la Wikipedia, puede definirse a un niño desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista jurídico, es la condición de un niño que puede estar determinada por la legislación de cada estado o país. No obstante, suele para efectos civiles patrimoniales identificarse como un ser humano desde el nacimiento hasta cumplir una cierta edad o alcanzar su independencia. Dice también que, por otra parte, en el derecho internacional de los derechos humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, en vigor desde el 3 de septiembre de 1990, señala que se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. Esta convención recoge los principales derechos de niños y niñas a través del mundo. Desde la evolución psicoafectiva, se entiende por niño o niña a aquella persona que aún no ha alcanzado un grado de madurez suficiente para tener autonomía. Por su desarrollo físico, es la denominación utilizada para referirse a toda criatura humana que no ha alcanzado la adolescencia. Socioculturalmente, según las condiciones económicas, las costumbres y las creencias de cada cultura, el concepto de infancia puede variar, así como la forma de aprender o vivir. La definición de niño o niña también ha variado considerablemente a lo largo de la historia y en las diversas sociedades y culturas. La primera infancia, ¿se acuerdan esa alegría, esa espontaneidad como la que veíamos hoy en el pequeño Mateo? Representa una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada niño y niña. Es la manera en la que Hegel llegó y saludó con alegría al hermano Saúl. Es la etapa más vulnerable del crecimiento, puesto que es la etapa en la que los humanos muestran gran dependencia, motivo por el cual requieren especial protección. En esta fase se forman las capacidades y condiciones esenciales para la vida, la mayor parte del cerebro y sus conexiones, el amor y la estimulación intelectual permiten a los niños y niñas desarrollar la seguridad y autoestima necesarias. Para ello, su entorno y las condiciones de vida de la madre son fundamentales. La familia, la comunidad y la escuela son esenciales en esta etapa de crecimiento acelerado que requiere las condiciones adecuadas para lograr un mejor desarrollo para el aprendizaje, el juego y el descubrimiento.
así como para estimular la motricidad y la creatividad. Esta etapa es fundamental también para aprender normas sociales y adquirir valores como la solidaridad y el sentido de la justicia. ¿Pero qué nos dice la Biblia con respecto de los niños? La palabra niño o niña o niños se menciona 125 veces en el Antiguo Testamento, 56 en el Nuevo Testamento, para un total de 181 ocasiones. A veces se refiere en forma genérica a los infantes, hijos de alguno de los personajes, y otras más hace especial énfasis en el tratamiento de alguno de ellos. ¿Recuerdan en el Éxodo a Moisés? Estas referencias hacen normalmente una relación con el tipo de Jesús. Es en el Nuevo Testamento que nos encontramos con frases que seguramente tienen un impacto en nosotros. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan 3:4. Evangelio de Juan 3:4, donde encontramos que Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Se refiere a que ese nacimiento que hemos de tener nosotros y cada uno de nosotros en un momento determinado de nuestras vidas significa el paso de muerte a vida. El ser reinsertados o ser colocados dentro del pueblo de Dios. Otra muestra más la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, 18:3. Y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así, también leíamos al principio de nuestro servicio a Pablo, en la primera carta a los Corintios 13:11, donde nos dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de mí. Y sin embargo, el día de hoy, nuestra predicación está dedicada a decirnos: déjenlos venir a Él. ¿Se refiere acaso a menos del 10% de la población de esta iglesia en esta mañana? Estaríamos equivocados si toda una predicación y toda una enseñanza estuviera dirigida a aquellos que ni siquiera están presentes en este momento en la exposición. No, realmente nosotros estamos destinando estos minutos para escudriñar un pasaje y llegar a la conclusión de que cuando se pensó en el título del sermón, déjenos venir a Él, ¿a quiénes nos estábamos refiriendo? ¿A Mateo? ¿A Miguel? ¿A Maya? ¿O a aquellos que tienen menos de 15 años? Mal enfoque, decía yo. El porcentaje en esta ocasión que cumple con este requisito es del menos del 5% de la población que está en esta mañana con nosotros. Esto tiene que ver con cada uno de nosotros, cada uno de los aquí presentes como comunidad de fe. De acuerdo a lo que nos dice el pasaje que estudiamos, cada uno de nosotros debe de acercarse, hacerse, ser como niño. A veces con mi hermano Raúl jugamos y queremos invitarlo a que pase en el momento de la oración de los niños. Y es extremadamente alegre el hermano, que refleja claramente que él en su interior es como un niño. Es alegre, es dicharachero. Ha trascendido de una manera tal que su presencia es de alto impacto para nosotros. ¿Cómo es un niño? Algunos de nosotros, si nos pidieran que nos presentáramos y describiéramos, difícilmente o evidentemente no diríamos: hola, soy el niño Gabriel. Al contrario,
Nos enorgullecemos de nuestras canas y de los años y experiencias vividas. Entonces, si tuvieran ustedes que decir en una sola palabra qué es un niño o quién es un niño, les invito a que digan algunas de estas palabras. ¿Cómo dirían? Un niño es espontáneo, inocente, Preguntón. Sí, realmente podemos hablar que los niños son dependientes, son indefensos en algún momento de su vida, son pequeños, ¿sí? Normalmente nos referimos a ellos como los pequeñitos. Bien dicen que son ingenuos, que son entusiastas, son crédulos. Les podemos contar las historias más fascinantes y nos van a creer, ¿sí? Podemos decirles cualquier cantidad de mentiras y ellos verán crédulamente que así va a suceder. Son alegres. La presencia de un niño nos llena de alegría. Aquellos que hemos tenido la bendición de ser padres y ahora de ser abuelos, en el momento en que están delante de nosotros esos seres con los que Dios nos ha bendecido, somos alegres. Dejamos nuestras preocupaciones, ¿sí? Dejamos de estar atentos a qué es lo que vamos a comer el día de mañana. Dejamos de preocuparnos por nuestro estado de salud. Ellos se asombran. Su cara cuando ven algo que les maravilla es impresionante, ¿sí? Nos contagian de ese asombro. No tienen límites, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que bajar a alguno de nuestros chamacos que están trepados de repente en los armarios o en los anaqueles? Y recordando un poquito de lo que estudié hace algunos años, no muchos por cierto, son inimputables. Esa palabrita de término y acuñamiento legal tiene mucho que ver en lo que hoy veremos para que proclamemos el Evangelio de Jesucristo y pedir que dejemos a los niños venir a Él. Vamos a hacer un viaje que tiene 3 paradas. En esta primera parada tenemos que entender que yo tengo que ser como un niño. Ya tenemos los elementos suficientes para comenzar a encontrar aquello a lo que nos referimos con déjelos venir a Él. Entonces, veamos qué es lo que enseñamos a los niños. Y a veces, lamentablemente, a aquellos nuevos creyentes que llegan a nuestra iglesia, ¿qué es lo que más les enseñamos a los niños? ¿Qué es lo primero que les enseñamos? Historias bíblicas. No, pero bueno, ok, historias bíblicas, pero en casa, ¿qué les enseñamos? Mamá, papá. Mamá. Pero ¿qué es lo primero que les decimos cuando están haciendo algo? No. ¿Sí? Lo primero que aprenden de nuestros labios es no. Eso no se toca. Ahí no metas el dedo. Ahí no se mete el cable para en el enchufe de la luz. ¿Sí? La lumbre no se toca. ¿Sí? No brinques de ahí. De repente es nuestra enseñanza. Y entonces comenzamos a eliminar varias de las características que hemos mencionado como sus principales cualidades, ¿sí? Comenzamos a restringirlos, comenzamos a meterlos en un cajón en el cual, de acuerdo a nuestra perspectiva, estamos perfectamente de acuerdo a nuestra doctrina presbiteriana. Restringimos sus emociones, ¿sí? Apagamos su pasión. ¿No me cree? Vean las palabras que están en nuestro texto. Vean lo que el Señor está diciendo en nuestro texto. ¿Quiénes reprendían a los que acercaban a los niños?
Los discípulos. Y cuando hablamos de discípulos, en aquel entonces estamos hablando de discípulos que hoy están sentados en este momento en esta iglesia. ¿Quiénes eran los que impedían el acceso al Maestro? Los discípulos. ¿Se ha puesto usted a pensar, querido hermano, querida hermana, que aunque sea con la mejor de las intenciones, usted pudo haber sido una piedra de tropiezo para alguien que estaba iniciando en su fe? O a través de sus palabras, acciones, omisiones, usted fue el causante o el causante de que esa persona, de que ese creyente, no importa que fuera reciente o no, dejara de venir a las reuniones o dejara de participar en alguna de las actividades de la iglesia. Déjenlos venir a Él. Nuestra principal actividad como iglesia es permitir que aquellos que tienen como nosotros, son como nosotros, en necesidad de ser confortados por el Padre, puedan estar delante de Él. A veces, quitándonos del regazo de Dios para que otros se sienten en Él. Cuando nosotros somos capaces de decir Abba Padre, realmente estamos diciendo una postura que nos coloca por encima de lo que nosotros mismos somos. Hay una segunda parada. ¿Qué debo hacer para ser como Él? ¿Sí? Según algún dicho muy mexicano, varios de nosotros ya no nos cosemos al primer hervor. Iniciaba mi sermón y les pedía su apoyo para describir algunas de las características de los niños. También podemos concluir que en esa edad, ellos, los niños, no tienen otra opción. Así son. Así nacieron. Así los hizo Dios. Y los hizo así para que nosotros fuéramos capaces de entender que debemos de ser así. ¿De qué manera podemos nosotros entender la dependencia? ¿Alguno de nosotros se ha puesto a pensar o se ha sentado con alguno de sus hijos cuando tenían la edad de los pequeños que hemos comentado en esta mañana y le preguntaron: hijo, ¿de dónde va a venir el dinero de la renta? ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Cómo te vas a ir a la escuela? La salud de tu abuelito, ¿cómo está? Ellos no tenían esa preocupación. Ellos dependían completamente de nosotros. Ellos dormían plácidamente. ¿No? ¿Quién me recuerda esas caritas? Cuando nosotros, aterrados, veíamos el vencimiento de la letra del automóvil. Ellos confiaban. ¿Cuántos de nosotros no recibimos a nuestro pequeño aventarse en un árbol? Porque sabía que papá estaba ahí. Para eso nos diseñó Dios. Para que nosotros entendiéramos que todas nuestras preocupaciones, que todo lo que nos aflige, que todo lo que nos angustia, no tiene razón de ser. Porque ¿quién está en control? Dios. Y nosotros hoy, aquí, si pusiéramos a cada uno de los presentes a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, nos podríamos pasar horas reconociendo
el poderío absoluto y el control divino sobre nuestras vidas cuando pareciera que están absolutamente fuera de control. Las finanzas, el trabajo, la salud, los movimientos telúricos, las disputas entre papá y mamá. Todo eso se da en el momento en que nosotros nos alejamos de Dios. Algunos de los pequeños se han roto una pierna, un brazo, se han caído de un árbol, ¿sí? ¿Y por qué fue? Porque papá no estaba cerca, porque mamá no estaba cerca. Nosotros tenemos que entender entonces que si se presenta un problema en mi trabajo, algo de tipo financiero o la salud está quebrantada, me presiono, me desespero, me pregunto, ¿por qué a mí? Reclamo y puedo llegar hasta disgustarme con Dios y entonces me separo de Él. ¿Qué haría un niño? ¿Qué hicieron sus hijos cuando algo similar les pasó? Corrieron desde donde estaban para llegar al regazo de mamá, para ir al abrazo sanador y confortador de papá. Nosotros tenemos que aprender dependencia. La tierra se convulsiona, la maldad, la corrupción y la violencia avanzan. Las tinieblas invaden nuestra vida. ¿Qué sucedía en casa cuando en medio de la noche su pequeña se levantaba con sobresalto? Pues un ruido, una sombra o un mal sueño habían perturbado su sueño. Bastaba que usted prendiera la luz y con palabras que ella o él entendían, usted le explicaba y nosotros ahora entendemos que la luz en las tinieblas resplandece. Como les decía hace rato, una de las características legales de los niños es que ante un delito sancionado por la ley penal, la ley no los puede juzgar. Son considerados legalmente inimputables. La obra única de Jesucristo en la cruz nos libera, nos hace inimputables ante los acosos del acusador de nuestras almas. Perdió su poder porque Jesús dio hasta la última gota de su sangre por usted, para que usted pudiese levantarse cada día y ser declarado inimputable. Si por alguna razón en este momento tú no estás seguro de que eres salvo, sientes que el peso de tus pecados no pueden ser perdonados, quiero pedirte que ubiques a mis hermanos Daniel, a nuestro pastor, y al concluir el culto platiques con cualquiera de ellos para que podamos juntos aprovechar la oportunidad y seas parte de aquellos a los que dejamos venir a Él. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Somos libres de pecado. En nuestra tercera parada, es posible que en nuestro camino nos hayamos desviado un poco
y algunos son mucho. Pero teniendo y sabiendo qué hacer, aunque no lo hayamos realizado, pero tenemos la palabra de Dios que nos lleva a reconocer lo que Jesús dijo en Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.